Bien, os decía que me parecía relevante esta sentencia, no sé por qué se ha cortado el vídeo, que me parecía relevante esta sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián de 5 de octubre del 18, en la que se le daba la competencia a los tribunales españoles para conocer un divorcio de mutuo acuerdo, en este caso concreto, porque las partes residían habitualmente, tenían su residencia habitual en territorio español, luego por el 3.1a cabe perfectamente la competencia en favor de los mismos, ¿no? Bien, con esto daríamos por finiquitada las cuestiones de competencia judicial internacional y nos centraríamos en las cuestiones de ley aplicable. Mirad, en relación con la ley aplicable, nuestro punto de partida, nuestro punto de referencia, tiene que ser evidentemente el Código Civil. De hecho, si nos vamos al Código Civil, en concreto, vamos a ver, estaríamos ante una materia personal, como bien sabéis, artículo 9, ¿verdad? A ver si lo consigo localizar, me voy al índice. Vamos a ver, 963 y siguientes. Perfecto. Bien. Bueno, como tenemos una solución concreta en el artículo 9.2, segundo párrafo, partiríamos del 9.2, que dice que la nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el 107, y eso os llevaría al artículo 107. El artículo 107 tiene una estructura muy sencilla. El primer apartado del 107, estoy buscando aquí, página 978, el primer apartado del artículo 107 os va a llevar a la solución en materia de nulidad matrimonial. Mientras que el apartado segundo, el 107, nos dice que a efectos de separación y divorcio legal, separación judicial y divorcio, estaremos a las normas de la Unión Europea o españolas de derecho internacional privado. La redacción del 107.2 es también para echarle de comer aparte al legislador, si me permitís la expresión, ¿no? Hubiera sido más sencillo decir la separación judicial y el divorcio se regirán por las normas de derecho internacional privado español. Y se acabó. Y se acabó. Porque parece que las normas de la Unión Europea sean muy diferentes a las normas españolas de derecho internacional privado. Y lo de hablar de separación y divorcio legal tampoco lo entiendo, ¿vale? Bueno, nos centramos. El 107.1 lo que hace es fijar una regla para la nulidad matrimonial y el 107.2 para la separación y el divorcio. Mirad, el 107.1 tenéis que conectarlo con aquello que vimos en la lección anterior, cuando hablábamos de la celebración y efectos del matrimonio. El 107.1 lo tenéis que conectar con los artículos 49, 50 y 51. Porque en definitiva, el 107.1 lo que dice que es, ojo, para determinar la nulidad de un matrimonio, váyase usted a la ley del lugar que determinó su celebración. Y la ley que determina la celebración de un matrimonio, si recordáis, venía contemplada en los artículos 49, 50 y 51 con los diferentes supuestos que se podían plantear, matrimonio celebrado en España, en país extranjero o consular, y dentro a su vez con las diferentes combinaciones que se pudieran producir, matrimonio celebrado en España entre extranjeros, español y extranjero, celebrado en país extranjero entre españoles, español y extranjero entre extranjeros, y el matrimonio consular. Luego el 107.1 es un revival, si queréis, de los artículos 49, 50 y 51. Para determinar la nulidad de un matrimonio, la cara B de la moneda, habrá que estar a lo que diga la cara A de la moneda, a la lex loci celebrationis. Si yo os pregunto por nulidad matrimonial, si tenéis un supuesto de nulidad matrimonial delante de vosotros, tendréis que primero preguntaros por la validez de ese matrimonio. La ley que determina la validez del matrimonio es a su vez la misma que va a determinar la nulidad del mismo. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto, con lo cual no hace falta que incidamos sobre ello, ¿no? Y el 107.2, con esa redacción nueva que le hemos dado, la separación judicial y el divorcio se regirán por las normas de derecho internacional privado español, lo que está haciendo es mandarnos directamente al reglamento Roma III. De hecho, deberíais de haceros ahí una pequeña nota y poneros ahí que hay que ir al reglamento Roma III. Alguno me puede decir, y entonces directamente no sería más aconsejable primero
acudir al reglamento Roma 3? No, ya lo sabéis. Nosotros a la autoridad pública, al juzgador, en este caso, tenemos que decirle de dónde sale la norma. Tenemos que decirle el porqué de la aplicación del reglamento Roma 3. Y la única forma que tenemos de poder decírselo es ese juego que nosotros hacíamos desde abajo hacia arriba. Es decir, de construir el sistema de fuentes de derecho internacional privado en ley aplicable partiendo del Código Civil, del artículo 9, 10 u 11, y desde ahí ir buscando la aplicación del precepto concreto o bien el desplazamiento por una norma de rango jerárquico superior. Este sería un ejemplo, sería un caso. 9.2, que me lleva al 107.2, párrafo último del 9.2, que me lleva al 107.2 y este a su vez al reglamento Roma 3. Del reglamento Roma 3, algunas cuestiones tenemos que señalar. Primero, de nuevo la fundamentación jurídica está en el artículo 65 del Tratado de la Comunidad Europea. Segundo, es un reglamento solo de ley aplicable y previsto solo, como hemos dicho, para la separación judicial y el divorcio. Y tercero, y esto es importante, no todos los Estados miembros de la Unión Europea forman parte del reglamento, aunque el reglamento es de alcance universal, ya lo sabéis lo que significa. Basta con que se declare competente el órgano jurisdiccional de un Estado parte del mismo para que sea de aplicación, aunque quien lo sufra sea un sujeto nacional de un Estado no participante, no firmante de ese reglamento. En este caso es un reglamento que empezó con un ámbito de aplicación territorial bastante limitado, ¿no? Poco más de 10 países se incorporaron, ¿no? Luego pasamos a 14, a 15 y en la actualidad, tras la incorporación de Grecia, son 16 los Estados miembros que participan de este reglamento Roma 3. 16 estados participantes, 12 se han quedado fuera. Por ejemplo, Polonia no forma parte, Reino Unido no forma parte, no forma parte tampoco Holanda, etcétera, etcétera. España forma parte, eso sí, desde el minuto cero, con lo cual España, Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Rumanía, Hungría, Austria, Bulgaria y el último, como os decía, los dos últimos fueron Lituania y finalmente Grecia, ¿no? Son 16 estados los que forman parte de este reglamento. Bien, el reglamento se ha construido sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad. ¿Cuál es la ley aplicable a una separación judicial o a un divorcio? Regla general, artículo 5. Situaros, por favor, estamos en páginas 358 y siguientes. Y os vais, por favor, al artículo 5. Y yo en el artículo 5 me indicaría ahí, regla general. La regla general es que la ley aplicable a un divorcio, a una separación judicial, es la ley libremente elegida por las partes. Ojo, es una elección de ley aplicable condicionada. ¿Condicionada a qué? Condicionada a que la elección de la ley sea uno de los casos que prevé, de los 4 supuestos que prevé, el propio artículo 5 en su apartado primero. Esa ley elegida libremente por las partes debe ser, letra A, la ley del Estado en el que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de celebración del convenio. Estamos pensando, lógicamente, en que el artículo 5 va a operar cuando estemos ante una separación judicial o ante un divorcio de mutuo acuerdo, lógicamente. B, la ley siempre que esa elección de ley aplicable sea la ley del Estado, el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento en que se celebre el convenio. C, la ley del Estado cuya nacionalidad tenga uno de los cónyuges en el momento en que se celebre el convenio. O D, la ley del foro. Este artículo 5, apartado primero, es el que, por ejemplo, recientemente la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 21 de febrero de 2019, aplicó para determinar que la ley aplicable al divorcio de un matrimonio alemán era la ley alemana, en la medida en que los dos de mutuo acuerdo habían decidido que el derecho aplicable fuese el derecho alemán, en concreto que coincidía con la nacionalidad común de ellos. Eso sí, ojo, y esto es importante,
no debéis de olvidar que esa elección de ley aplicable se va a producir cuando estemos ante un divorcio, una separación judicial de mutuo acuerdo, y siempre hay que hacerla de una manera formal, ¿de acuerdo? De una manera formal. Habrá que estar a los requisitos que en concreto el reglamento prevé en su artículo 7. La validez material de ese acuerdo de elección de ley aplicable descansará según lo previsto en el artículo 6 del reglamento Roma III. ¿Y qué pasa cuando las partes no han elegido ley aplicable? En el caso de que las partes no hayan elegido ley aplicable, os tenéis que ir al artículo 8. Y el artículo 8 va a establecer en cascada una serie de soluciones, en particular, habla de 4 soluciones previstas a falta de ley libremente elegida por las partes. Estaremos, lógicamente, ante supuestos en el que la separación judicial o el divorcio sea contenciosa y supuestos donde pues las partes no han elegido esa ley, ¿no? Hablaremos en particular, primera, conexión subsidiaria en cascada, artículo 8, letra A, y hay que citarlo así, la ley en que, del Estado en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda. Segunda conexión subsidiaria, la ley del Estado en que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que el periodo de residencia no haya finalizado más de un año, tal. Letra C, tercera conexión en cascada, la ley del Estado de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de la interposición de la demanda. Y finalmente, última conexión, la ley del Estado ante cuyos órganos jurisdiccionales se interponga la demanda. Son, si os dais cuenta, 4 conexiones en cascada. Regla general, artículo 5, ley libremente elegida por las partes, elección condicionada. En su defecto, artículo 8, 4 conexiones subsidiarias que nos van a determinar ley aplicable en función de cada uno de los casos. Siempre vas a encontrar una solución, porque en última instancia siempre podemos, artículo 8, letra D, acudir a la ley del Estado ante cuyos órganos jurisdiccionales se interponga la demanda. En todo caso, esa ley que finalmente ha sido resultado bien de la elección de las partes, bien de ese juego de las conexiones subsidiarias del artículo 8, en todo caso, esa ley siempre tiene que pasar por el filtro del orden público. Así lo establece el artículo 12. Y el artículo 12 del propio reglamento Roma III nos dice que la ley resultante no puede ser manifiestamente contraria al orden público del foro, es decir, del órgano del Estado cuyo órgano jurisdiccional se ha declarado competente. En ese caso, cuando esa ley resulte manifiestamente contraria al orden público del foro, tendremos que aplicar la ley del foro. Así lo prevé el artículo 10. Es decir, la cláusula de orden público que está prevista en el artículo 12, tenéis que conectarla con el 10 y en todo caso el correctivo es muy claro, ¿no? En defecto de ley aplicable porque la resultante en aplicación del 5 del 8 resulte manifiestamente contraria al orden público del foro, aplique usted la ley del foro. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, en esta lección tenemos que abordar las cuestiones relativas al reconocimiento y ejecución, ¿no? Aquí quiero hacer una pequeña salvedad, ¿no? Mirar, junto a los materiales que os he colgado y que os vengo colgando habitualmente de cada una de las lecciones en la carpeta de materiales de la asignatura, ¿no? Siempre hay un documento escrito donde, bueno, pues desde el área lo que hemos hecho ha sido recoger las ideas principales para que podáis trabajar, estudiar cada una de esas lecciones y que los vídeos se puedan llevar de una manera mucho más cómoda, por así decirlo, ¿no? Sin tener que recurrir a manuales, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí os dejé también un artículo mío muy sencillito, publicado en la revista Economics and Juris ya hace algunos años, donde yo trato de resolver las cuestiones de derecho internacional privado en relación con crisis matrimoniales internacionales. Una pequeña salvedad
importante, pequeña pero importante. Ese artículo se redacta antes de la entrada en vigor de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden civil, que sabéis que es de julio de 2015. Por tanto, todo lo que tenga que ver con competencia judicial internacional y ley aplicable, nos vale el artículo. Todo lo que tiene que ver con reconocimiento de ejecución, no, porque ya no tenemos que recurrir ni a los artículos 951 a 958, sino que la norma de régimen autónomo en materia de reconocimiento y ejecución, en este caso concreto, es la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, en concreto los artículos 46 y siguientes, en particular los motivos de denegación del 46, ¿vale? Bueno, antes de tener que recurrir a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, sí que sería importante que tuvierais en cuenta que el propio reglamento Bruselas 2 bis también resuelve las cuestiones de reconocimiento y ejecución, ¿no? Yo creo que sería fundamental, aquí están, muy bien, sería fundamental que no olvidarais que el reglamento Bruselas 2 bis en la materia bebe del viejo reglamento Bruselas 1 bis y esta a su vez de Bruselas 1 y esta a su vez del Convenio de Bruselas del 68, de manera que lo que busca es un reconocimiento cuasi automático en esta materia concreta. Y en concreto, en lo que tiene que ver, valga la redundancia, con las crisis matrimoniales internacionales, en relación con la nulidad matrimonial, la separación judicial y el divorcio, estaremos a los motivos de denegación que prevé el artículo 22 del reglamento. En relación con la responsabilidad parental, ya que estaremos a lo que prevé el artículo 23. Este reconocimiento cuasi automático nos lleva lógicamente a la ausencia de un control material, es decir, no cabe una revisión sobre el fondo del asunto, expresamente lo establece el propio reglamento en el artículo 26, y fijaros, no cabe ni el control sobre la competencia judicial internacional ni sobre la ley aplicable, así lo establecen los artículos 24 y 25. Luego habrá que estar a esos motivos de denegación que los artículos 22 y 23, según el caso, puedan prever. Bueno, es un procedimiento de reconocimiento y ejecución muy sencillo, que comienza con una demanda, que se interpone ante el juez de primera instancia el lugar donde reside aquel contra el que se pretende hacer valer dicha resolución judicial, ¿no? Que todas las cuestiones procesales serán resueltas en aplicación del derecho procesal del Estado requerido, en nuestro caso si recibo en España del derecho procesal español, y que en relación con la resolución que va a dar ese juez de primera instancia a la solicitud de reconocimiento de ejecución, pues dictará el auto correspondiente contra el que cabe recurso de apelación ante la audiencia provincial y en el que, bueno, auto en el que se ejecutará de forma total o parcial dicha resolución judicial, ¿no? Es una materia esta en la que, por supuesto, también cabe la asistencia jurídica gratuita en el marco de un litigio doméstico para todo el mundo, para todos los extranjeros, nacionales, etcétera, todos los que se encuentren en territorio español y fuera del territorio español para los litigios transfronterizos solamente para nacionales de Estados miembros, con la excepción de Dinamarca, y nacionales de terceros estados que residan legalmente en uno de los 27, excluyendo a Dinamarca, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Una pequeña salvedad, porque antes hablábamos de ley aplicable y he hablado de nulidad matrimonial, separación judicial y divorcio. Si queréis un pequeño apunte, lo hacéis ahí, lo recogéis con un asterisco, volveré sobre ello en la lección siguiente. Y es que ya que hemos hablado de la responsabilidad parental, porque así lo preveía el reglamento Bruselas 2 bis, y aquí también lo hemos dicho en reconocimiento y ejecución, a efectos de determinar la ley aplicable en el ámbito de la responsabilidad parental, el criterio concreto, específico, se contempla en el artículo 9.4 del Código Civil. Y si no recuerdo mal, el 9.4 lo que hace es jugar con el concepto de residencia habitual del menor, ¿de acuerdo? Serán competentes los tribunales españoles cuando el menor resida en territorio español. Yo daría por buena la sentencia Mercredi también a efectos de ley aplicable y por analogía el concepto de residencia en territorio español
sería un concepto bastante amplio que se circunscribiría también a los casos de permanencia del menor en territorio nacional. Bien, y llegados a este punto, pues teníamos ahí un caso práctico que os dije que leyerais y que lo plantearais no solo desde una perspectiva de una nulidad matrimonial, ¿no? Bien, es el caso de los señores Roper, ¿no? Los señores Roper, son muy jóvenes, no sabéis quiénes son, pero todos que corresponden con una magnífica serie británica, ¿no? De hace ya unos cuantos años. Los señores Roper, ingleses residentes en Alicante, bueno, pues tienen una vida matrimonial que degenera en una continua situación de falta de respeto, por lo que se declara su nulidad matrimonial ante un juzgado de Alicante, alegando que su matrimonio se había celebrado en la India por la forma budista, es decir, a través de la ley del lugar de celebración, a pesar de que ellos eran protestantes. Bueno, no acaba aquí la cosa y se abre un problema de sucesión, ¿no? Porque el señor Roper fallece de una forma inexplicable, dejando un testamento hológrafo, manuscrito, en el que se instituía herederos de sus bienes a sus hermanos Paul, John, George y Ringo. Paul, John, George y Ringo. La señora Roper impugna la partición de la herencia exigiendo la parte que por ley le corresponde al cónyuge supéstite, ¿no? Bueno, la parte de la sucesión, si queréis, la podemos resolver y luego cuando llegue el momento en la lección correspondiente, lección 16, podemos profundizar un poco más, pero a fecha de hoy, a efectos de determinar la competencia, una sucesión me la vais a resolver conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y le daríais la competencia a los tribunales españoles en virtud del 22 quater letra G de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2015 y a efectos de ley aplicable estaríais al 9.8 del Código Civil, ley aplicable la Ley Nacional del Causante en el momento de su fallecimiento, es decir, la ley británica, ¿no? Bien, olvidaros de eso. El supuesto habla de nulidad matrimonial. Bueno, respecto a la nulidad matrimonial, os pregunto por la competencia del juzgado alicantino para conocer de esa presunta nulidad matrimonial y luego os pregunto, os planteo cuál es la ley aplicable a esa nulidad matrimonial. Respecto de la competencia judicial internacional, en este caso concreto, tenéis que pensar que, bueno, nulidad matrimonial entre dos sujetos residentes en España de nacionalidad británica, me voy al reglamento Bruselas 2 bis, artículo 3, artículo 3.1 y, por ejemplo, letra A, sería competente los juzgados alicantinos porque ambos tienen residencia habitual en territorio español. Primera posibilidad. A efectos de fijar la... Luego podríamos continuar, ¿de acuerdo? Podríamos continuar y la competencia se la podíais dar incluso a otros órganos jurisdiccionales. El 3.1b, por ejemplo, llevaría a los tribunales británicos, pero no es el caso. Yo os he preguntado por la competencia del juzgado alicantino, en concreto. Y un tribunal alicantino, un juzgado alicantino, un juzgado español, sería competente, entre otros, 3.1a, residencia habitual de los cónyuges en territorio español. En cuanto a la ley aplicable, es una materia personal, me voy al Código Civil, artículo 9, materia personal, concreto 9.2, el 9.2 último párrafo me lleva al 107, 107.1, nulidad matrimonial, 107.1 lo conecto con los artículos 49, 50 y 51 y la ley aplicable a la nulidad matrimonial será la ley que determinó la validez de ese matrimonio. Fue un matrimonio entre dos extranjeros en país extranjero, podían haber optado por su ley nacional o por la ley del lugar de celebración. Bueno, pues si contrajeron matrimonio, dicen aquí, por la forma budista, en la India, entendemos que optaron por la ley del lugar de celebración, luego estaríamos a la ley de la India, ¿vale? Pero las dos opciones que tendrían por los artículos 49, 50 y 51 serían ley de la India, ley del lugar de celebración, o bien ley británica, que es la ley nacional común de ambos cónyuges en este caso, ¿no? Bien. Suponer que no es un supuesto de nulidad matrimonial, ¿vale? Que estuviéramos ante un caso de divorcio o separación judicial. Bueno,
La determinación de la competencia judicial internacional, recuerdo, 2 británicos con residencia en España. La haríais también conforme al artículo 3 del reglamento Bruselas 2 bis, luego la competencia la tendrían los tribunales españoles, por ejemplo, por residencia habitual en España, o los británicos por nacionalidad de ambos en el Reino Unido. Y a efectos de determinar la ley aplicable, os iríais al reglamento Roma 3 y, primera posibilidad, que las partes elijan ley aplicable. En este caso concreto, la elección tiene que ser una elección vía artículo 5 del propio reglamento, o en su defecto, nos iríamos a cualquiera de las soluciones en cascada que el artículo 8 prevé. Y siempre con el freno, el límite, el correctivo del orden público conforme a lo previsto en los artículos 10 y 12 del propio reglamento Roma 3. Pero insisto que al tratarse de un supuesto de nulidad matrimonial, nos iríamos al 9.2, que nos lleva al 107.1, y este lo conectáis con los artículos 49, 50 y 51 del Código Civil. Muy bien, pues con esto doy por concluida la lección 13ª sobre crisis matrimoniales internacionales. Es una lección bastante importante por la practicidad del tema y por la habitualidad del mismo, que me gustaría que quede suficientemente clara. Creo que debéis de pegarle un vistazo, una leída a los materiales que os hemos suministrado desde el área de Derecho Internacional Privado, y bueno, pues queda a vuestra disposición ante cualquier duda que podáis tener sobre la materia. Bueno, pues la próxima sesión, como siempre os digo, más y mejor. Feliz semana, cuidaos mucho, mucha responsabilidad, mucha cabeza, que la tenéis, y que sin ninguna duda eso nos va a permitir ir acrecentándonos las esperanzas para volver a cierta normalidad más pronto que tarde. Nada más, cuidaros mucho.